Ningún suceso en la historia está libre de teorías conspirativas. Desde inicios de año, la humanidad ha enfrentado una pandemia más, el COVID-19. Sin embargo, la humanidad ya ha enfrentado muchas en la historia, e incluso algunas tuvieron sus teorías conspirativas, hasta las más antiguas. Para entrar en contexto, veamos las primeras 3 pandemias documentadas de la historia. La primera documentada fue la plaga antonina. Inició en el año 165 al 192 después de Cristo, también conocida como la plaga de Galeno, por el famoso médico que la descubrió. Apareció durante el asedio romano a Seleucia, lo que ahora es Persia, en el invierno del año 165 al 166. Aunque no se conoce el lugar exacto del origen de esta epidemia, sí se sabe que se inició en Oriente. Luego se propagó por las redes de comunicación vía terrestre y marítima. Una de las causas del contagio fue el regreso de Oriente de las tropas militares después de la guerra con los partos en el año 167 después de Cristo. Una vez que la plaga llegó al Imperio Romano, muchos intentaron protegerse con magia y otras supersticiones para salvarse. Su reacción inmediata fue invocar a los dioses para superar la peste. También se creía que la culpa de la peste era de los cristianos, que aumentaban cada día en número. Eran vistos como traidores al Estado romano y con ello al culto imperial, siendo atacados y perseguidos por esto. Asimismo, si seguimos a Osorio, la peste vino como consecuencia de un castigo divino debido a la persecución de los cristianos realizada por parte del emperador Marco Aurelio. La peste generó muchos charlatanes e impostores. El más famoso fue un falso profeta oriental llamado Alejandro, que se hizo millonario vendiendo unos oráculos que protegían supuestamente a los moradores de las casas contra la enfermedad. Luego estuvo la peste de Justiniano en el año 541 a 542. Llegó de Etiopía, pero solo se tuvo conocimiento de ella cuando alcanzó la ciudad de Pelusio, en Egipto, en el año 541. Desde allí remontó la costa de Levante, al año siguiente devastó Gaza y en el año 542 atacó Jerusalén, Antioquía y Constantinopla, la capital bizantina. La mayoría de la información sobre la epidemia la debemos al historiador Procopio de Cesarea, que estaba en Constantinopla cuando llegó la enfermedad. Procopio hizo una descripción analítica de la situación sin caer en especulaciones religiosas. Describió con gran minuciosidad los síntomas del mal, observando por ejemplo que los enfermos con bubones que crecían, maduraban y se drenaban tenían muchas probabilidades de sobrevivir, mientras que si permanecían turgentes e intactos el desenlace era mortal. Según Procopio, la peste mataba entre 5.000 y 10.000 personas al día, una estimación quizás exagerada, pero que da una idea del pánico creado cuando la situación se descontroló. En contraste con la lúcida descripción de los acontecimientos por parte de Procopio, otros realizaron lecturas espirituales y apocalípticas del suceso, en las que se hablaba de una enfermedad diabólica que operaba como un acto de venganza de Dios, enfurecido por los pecados de la población. Incluso las creencias paganas revivieron en un intento de poner remedio a la tragedia. Había quienes recurrían a la oniromancia, la interpretación de los sueños, y a magos que preparaban ungüentos con polvos procedentes de los sepulcros de los santos. Se dijo que el historiador y obispo Gregorio de Tours curó a un muchacho haciéndole beber agua en la que había mezclado cenizas extraídas de la tumba de San Julián Mártir. Hay que mencionar que surgieron muchos rebrotes de la plaga justiniana. El último fue en Nápoles en el año 737 y luego desapareció hasta la llegada de la peste negra en el año 1347. Fue hasta el siglo XIX que se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste negra. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica. Y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste negra era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. La peste era, pues, una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era más fácil porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentaban estos roedores. Circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos. Aún así, hubo quienes imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico, ya fuese la conjunción de determinados planetas, los eclipses o bien el paso de cometas, o geológico, como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos. Todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales achacables a la cólera divina por los pecados de la humanidad. Así pues, podemos ver que, como dice el profesor Mark Lork de la Universidad de Hull, el ser humano encuentra patrones donde no los hay y empieza a crear sus teorías conspirativas. Ahora, sobre el origen del COVID-19 se han especulado muchas cosas, desde que fue creado intencionalmente en un laboratorio chino y que Bill Gates está implicado,
hasta que sería una consecuencia de las torres 5G. Pero si lo ponemos en comparación, de alguna forma es entendible que durante las primeras 3 pandemias surgieran tantas teorías, pues la medicina y la ciencia no eran lo que es hoy en día, y la gente tampoco estaba tan educada al respecto. Y aún así, al día de hoy seguimos pensando igual que antes. Así que esto nos hace preguntarnos, ¿por qué hoy en día seguimos creando tantas teorías de conspiración a pesar de tener mucha información y formas de verificarla?